Hola, clase de principio de finanzas gerenciales. Es Emperador Pérez, su profesor de finanzas gerenciales. En el día de hoy vamos a conversar sobre la dirección financiera y las funciones de un director financiero. De manera que es bien sabido por todos los ejecutivos de una organización, el staff o la alta jerarquía de la organización, que un director financiero tiene una variedad de funciones en la organización. Y dentro de esa variedad de funciones está la planificación, la dirección y el control. ¿De qué? De todos los recursos financieros que tiene una empresa o que mueve una empresa en su día a día, o sea, en sus operaciones del día a día. De manera que hay una variedad de aspectos claves relativos a las funciones de un director financiero. Y no solamente a las funciones, sino a la responsabilidad del director financiero. De manera que en el día de hoy vamos a conversar, reitero, sobre la gerencia financiera, las funciones y la responsabilidad del gerente financiero, los principios financieros, las decisiones financieras, el objetivo de la administración financiera, la meta de la administración financiera, en qué activos y activos subyacentes invertir y cómo financiar la inversión, la gestión financiera y la contabilidad, la planificación y el análisis financiero y la administración financiera en función del valor. De manera, ¿qué es la gerencia financiera? Es importante entender que la gerencia financiera es una función crucial dentro de una organización, ya que se encarga de planificar, de dirigir y de controlar todos los recursos financieros de una empresa. De manera que a esos recursos financieros, el gerente financiero, el director financiero, el administrador financiero, o como le llaman aquí en Estados Unidos, el Chief Finance Office, que es el CEO de finanzas, es el CFO de finanzas, es el individuo que tiene que planificar financieramente los recursos, controlar esos recursos financieros, gestionar los activos y los pasivos y tomar decisiones de inversión. De manera que para un gerente financiero tomar decisiones de inversión tiene que controlar el presupuesto de inversión o el presupuesto financiero, como también se le llama. De manera que un gerente financiero debe entender que las decisiones de inversión son decisiones de índole financiera que debe considerar dentro del proceso de la planificación financiera de los recursos de la organización. Por ende, el gerente financiero va a cumplir una variedad de funciones básicas. Dentro de esas funciones básicas está precisamente la planificación financiera, el control financiero, la gestión de activos y de pasivos y las decisiones de inversión, además de las decisiones de financiamiento, como bien he señalado. Sin embargo, la planificación financiera va a determinar cómo se van a financiar las actividades de la organización y cómo se va a prever las necesidades futuras de fondo de la empresa. Por ende, el control financiero se va a encargar de monitorear y analizar el uso de los fondos para asegurarse de que estos fondos se utilicen de manera eficiente y de manera efectiva, a los fines que los fondos puedan desenvolverse en lo que es un óptimo desempeño dentro de la organización. Pero también tenemos la gestión de activos y de pasivos. La gestión de activos y de pasivos tiene que ver con la administración del equilibrio entre los activos y el pasivos de la organización, de manera que se pueda maximizar, que se pueda potencializar y que se pueda rentabilizar lo que es el riesgo.
también están las decisiones de inversión, como bien he señalado. Las decisiones de inversión más que nada van a evaluar y a determinar las fuentes de financiamiento. No obstante, la evaluación debe enfocarse en las oportunidades que tiene la organización para llevar a cabo ciertos proyectos de inversión. Puede ser la construcción de una nave industrial, puede ser la apertura de un nuevo mercado, puede ser el lanzamiento de un nuevo producto, puede ser la inversión en Dow Jones o bolsa de valores, o sea, mercados bursátiles. La inversión puede ser diversificada porque se puede invertir en mercados de derivados, por ejemplo, en contratos de opciones, en contratos spot, en contratos swap, en contratos a plazos, se puede invertir en contratos de commodities y dentro de esos contratos, obviamente que hay una variedad de commodities. Son commodities el oro, el petróleo, la plata, el bronce, el cobre, el trigo, la avena, el café, el cacao, la soya, el algodón, el maíz, etcétera, etcétera. O sea, los commodities no son más que recursos naturales, especialmente recursos agrícolas y recursos como metales preciosos, ¿no? Y obviamente el petróleo es un commodity muy necesario para poder desarrollar la industria y para poder producir ciertos renglones que son importantes para una economía. No obstante, también existen las decisiones de financiamiento. Obviamente que una empresa, especialmente un gerente, tendrá decisiones de financiamiento cuando la empresa esté debidamente apalancada. ¿Qué significa esto? Que la empresa está en capacidad de producir o está produciendo para satisfacer las necesidades contraídas por la organización con terceros, llámese la banca, llámese cualquier industria, llámese los proveedores, los que envían los insumos o la materia prima a la organización para generar la productividad, ¿no? De manera y convertirles a esos insumos en producto terminado. De manera que es un proceso, todo va de acuerdo a las decisiones de financiamiento. Una empresa que esté debidamente apalancada, eso significa que puede satisfacer en el largo plazo las necesidades contractuales que ha llevado a cabo la organización. Por ejemplo, puede pagar financiamientos en la banca, puede adquirir, accesar a los préstamos, puede ir en busca de la materia prima, ya sea como cuentas por pagar o a consignación, etcétera, etcétera. Pero las instituciones van a confiar en la organización si la organización está apalancada. Las instituciones tendrán la posibilidad de obviamente seleccionar esta empresa para desarrollar inversiones o para generar deuda, obviamente para que la organización pueda poner a producir su capital propio más el capital de tercero. Es que una organización, estimados estudiantes, está en condiciones óptimas cuando su deuda está compuesta por capital contable o capital de trabajo más la deuda de tercero. De manera que la deuda de tercero más el capital contable o el capital de trabajo de la organización es el capital del owner, como dicen en Estados Unidos, del dueño o de los accionistas comunes, aquellos accionistas que tienen voz y voto. Significa que tienen derecho sobre sus acciones y que inclusive participan en las reuniones generales extraordinarias y ordinarias de un consejo de administración. Y como bien es sabido por parte de ustedes, el consejo de administración es el alto nivel jerárquico de la organización. En otras palabras, el gobierno corporativo de la organización. Y los accionistas se dividen en accionistas preferentes y en accionistas comunes. Los comunes son los que tienen voz y voto
y los preferentes son los que no tienen voz y voto. En adición a esto están los inversionistas. El inversionista va a cobrar dividendo después de que la organización le pague a los accionistas comunes y a los accionistas preferentes. De manera que el sobrante, que es el neto, de ahí es que vamos a pagar dividendo. Y obviamente primero los comunes y luego los preferentes. Y si hay un sobrante, se paga a los inversionistas. De manera que una empresa necesita salvaguardar sus activos para poder que estos activos puedan tener un máximo rendimiento o una máxima rentabilidad. De manera que en la medida que esos activos son redituables, en esa medida la organización estaría cumpliendo con los dividendos a los accionistas. Ahora, de las partidas brutas de esa rentabilidad, óigase bien, estimados estudiantes, de las partidas brutas de esa rentabilidad, hay que descontar el impuesto sobre la renta, lo que es aquí en Estados Unidos el IRS. Hay que descontar la seguridad social, hay que descontar lo que es el Obamacare, o sea, el seguro médico siempre y cuando la organización tenga un seguro médico con el gobierno federal. También hay que descontar la depreciación acumulada y la amortización de esa depreciación al finalizar el periodo contable o el año fiscal, o como le llaman, el año financiero o económico. De manera que también hay que descontar los intereses que se le paga a la banca o a cualquier otra organización debido a los apalancamientos o endeudamiento que tiene la misma. De manera que después que se hace todo ese descuento de la partida bruta, lo restante es lo que se denomina la partida neta. De esa partida neta es que se le paga dividendo a los accionistas. Y obviamente, después reitero, después que se paga a los accionistas comunes, preferentes y a los inversionistas, los sobrantes se lleva a una cuenta que se llama utilidades retenidas, que es la misma cuenta que se denomina cuenta de reservas. De manera que dentro de las funciones y de las responsabilidades de un gerente financiero, dentro de las funciones está la planificación financiera que vimos ya. También está el control financiero, la gestión de inversiones, la gestión de tesorería, la gestión de activos y de pasivos, los análisis y la evaluación financiera, las relaciones con inversores y las partes interesadas. Pero hay responsabilidades para un director financiero que debe cumplir. Dentro de esas responsabilidades no podemos confundir funciones con responsabilidades. Funciones es la labor que desarrolla este ejecutivo en el día a día, o sea, es parte de su gestión operativa. Responsabilidades es lo que adquiere por motus propio y lo que le da el derecho un manual de procedimiento o unas políticas escritas en la organización, o sea, de que esas son las responsabilidades que necesita cumplir un director financiero para poder gestionar financieramente y operativamente lo que es la estructura organizacional de la empresa. De manera que un gerente general o la máxima jerarquía de la organización es la representante legal ante la sociedad. No obstante, un gerente financiero es parte de ese staff. Por ende, el gerente financiero está dentro del staff jerárquico de la organización. En ese contexto, el gerente financiero debe cumplir sobre las normativas y las regulaciones que tiene la organización, ya sea con el gobierno municipal, con el gobierno estatal y con el gobierno federal, en lo que se refiere a los Estados Unidos. Cada ley, obviamente, cada país tendrá obviamente sus leyes y sus normas, ¿no? Sus normativas. También existe la reducción de costo y la eficiencia. Esta es una condición que yo diría para el gerente financiero, una condición sine qua non. Significa que es una condición mandatoria a los términos del cumplimiento y de la responsabilidad
de la acción proactiva del gerente. En ese contexto, el gerente que no se enfoque en la reducción consuetudinaria de los costos de la organización está out, es un gerente financiero fallido. Por ende, la reducción de costos es fundamental para una buena administración financiera y para una buena salud financiera de la organización. En ese contexto, dentro de la reducción de costos está el costo-volumen-beneficio, que una organización tiene que reducir los costos, crear el máximo volúmenes para obtener el mayor beneficio posible. En ese contexto, esto va a generar, en la medida que usted como gerente financiero se enfoque en la reducción, por ejemplo, de los costos variables, esto va a redundar en la rentabilidad de la organización. En otro contexto, la gestión del riesgo financiero. La gestión del riesgo financiero es fundamental, de manera que ahí se genera una pequeña ecuación sobre la beta. La ecuación de la beta es la ecuación que va a administrar y a eficientizar y a controlar los riesgos, de manera que los riesgos hay que mitigarlos, los riesgos hay que exponerse a ellos, de manera que se puedan administrar con eficiencia. Es bien sabido que los riesgos que se diversifican son los riesgos que van a generar la menor pérdida posible. Y dentro de ello el riesgo financiero. Los informes contables, los informes financieros y la transparencia de los mismos, el desarrollo y la formación del personal, el soporte estratégico, la organización de los recursos y la planificación de impuestos. De manera que dentro de las funciones de un gerente financiero tenemos, como bien señalé, la planificación financiera. ¿Y qué significa esto, la planificación financiera? Bueno, vimos anteriormente que dentro de los procesos operativos que lleva a cabo un gerente financiero, deben ser estos procesos planificados. Eso es lo que va a generar el diseño, la formulación y la implementación de los mismos. De manera que dentro del corto y del largo plazo, el gerente financiero necesita más que nada desarrollar el cumplimiento de los objetivos financieros de la organización. En ese contexto, prever las necesidades de capital de la empresa y formular las estrategias para lograr los objetivos estratégicos, dentro de ellos los financiamientos, por ejemplo, el desarrollo de los proyectos de inversión, pero no obstante a eso, el control financiero. Y el control financiero tiene que ver con lo que es la supervisión, muy importante, y la preparación de los informes financieros precisos. A pesar de que una organización que cumpla con todos sus preceptos legales, con su contabilidad organizada, vaya, que sea una organización de gran tamaño, debido a que las organizaciones se dividen en small business, que son organizaciones pequeñas, organizaciones medias y organizaciones grandes, o organizaciones globales o organizaciones internacionales, las llamadas EMN. Hay variedades, ¿no? Hay organizaciones locales, domésticas, nacionales, regionales, internacionales, globales, mega globales, etcétera, etcétera. De manera que este proceso del control financiero tiene que ver con la supervisión, dependiendo del tamaño de la organización de que se trate, por supuesto. Hay un departamento de contabilidad que genera lo que se llama los informes financieros, pero esos informes financieros son informes contables. Se van a convertir en esos informes contables en informes financieros cuando contabilidad pase los mismos a un auditor interno que va a cotejar que esos informes contables estén elaborados bajo las normas generalmente aceptadas de la contabilidad y bajo las normas internacionales de contabilidad. De manera que el auditor interno va a cotejar esos informes contables que le ha pasado contabilidad. Y una vez cotejado,
y dé visto bueno a ello esos informes financieros que se convierten en análisis financiero, porque son 3 informes. Es el estado de cambio en la posición financiera, que no es más que le llaman también el estado de posición o balance general, o el estado de situación o balance general, y el estado de resultado, y obviamente el estado de flujo de efectivo. Al pasar a auditoría interna, son cotejados y obviamente se le tira de parte de auditoría interna a esos estados lo que se denomina a los estados de cambio, a la posición financiera, el análisis vertical y el análisis horizontal. Al igual al estado de resultado, el análisis vertical y el análisis horizontal, para determinar en un estado comparativo de un año tras otro, o sea, el año anterior contra el año corriente, si los números están quedando de forma correcta, si el activo está operando de forma adecuada, cómo se están desarrollando los pasivos, etcétera, etcétera. Una vez el gerente financiero o el director financiero recibe esos análisis financieros, él necesita analizar esos estados financieros. Y al analizar esos estados financieros, el director financiero va a determinar la salud financiera de la organización. Eso es previo a pasar los estados a el gerente general o el máximo staff de la organización. Obviamente hay un proceso que hay que cumplir. Esos estados deben ser enviados a auditoría externa para que un auditor externo dé dictámenes sobre esos estados, dictamine mediante su firma, ya que es un profesional que es un CPA, se llama contador público autorizado, y está autorizado por el Poder Ejecutivo, en el caso de los Estados Unidos, ya sea por el gobierno estatal o el gobierno federal, a firmar esos estados. Inmediatamente ese auditor externo firme esos estados, está legalizando que todas las informaciones contenidas en esos estados están correctas y están acorde con los principios generalmente aceptados de la contabilidad y las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales financieras. Volviendo atrás, cuando el director financiero, ya que está dentro de sus funciones y sus responsabilidades, tiene en su escritorio el portafolio contentivo de estos estados financieros, es responsabilidad exclusiva del director financiero analizar esos estados financieros y tirar retios o razones financieras a los estados. Significa que debe analizar los indicadores de los estados financieros. Tiene que tirar el retio o la razón de Dupont o la razón de la prueba ácida, la razón del inventario, para determinar cuán eficiente está rotando el inventario, la razón de las cuentas por cobrar, para determinar en qué tiempo se están moviendo las cuentas por cobrar, si están dentro de los 30 días hábiles comerciales, si la rotación del inventario le va a permitir a la gerencia que toma decisiones poder administrar eficientemente los inventarios contra los estudios de demanda que se hacen en el mercado, de manera que los estudios de demanda y el movimiento de la rotación de los inventarios va a prever a la alta gerencia de la organización, dentro de ello el director financiero, que estos números o esta parte cuantitativa de la organización está marchando de forma correcta. En otras palabras, estos estados tienen salud financiera. En ese contexto, una vez que se tire todos estos indicadores, inclusive el ROI, la rentabilidad sobre el capital de trabajo, el capital contable de la organización, etcétera, etcétera, el director financiero tendrá un control más eficiente sobre la gestión de los activos y de los pasivos. En ese contexto existe la gestión también sobre las inversiones. Es que un director financiero necesita evaluar y obviamente seleccionar
las diferentes oportunidades de inversión que traigan consigo la maximización del valor de la organización. Y cómo una empresa crea valor es responsabilidad del staff de la organización, dentro de ello el director financiero, crear valor a la organización, ya que este es el ejecutivo que debe darle un proceso eficiente a los recursos, o sea, de manera que los pueda distribuir de forma eficiente. En ese contexto, podemos también detallar la gestión de tesorería. La gestión de tesorería, dentro de las funciones y responsabilidad de un director financiero, está que la organización pudiese tener los fondos suficientes para llevar a cabo las inversiones que necesita. ¿Y cómo una organización tiene los fondos suficientes? Bueno, el director financiero tiene que dar seguimiento a los flujos de efectivo, a los flujos de caja descontado, de manera que la alta gerencia necesita evaluar los presupuestos, necesita evaluar si el departamento de venta está cumpliendo con los objetivos de venta. ¿Por qué? Porque es muy importante que el departamento de venta cumpla con los objetivos de venta, debido a que hay una máxima por ahí que reza que si una empresa no tiene venta, si una empresa no genera venta, obviamente no va a recibir ingresos. Y si una empresa no recibe ingresos, obviamente no tendrá presupuesto. Y si una empresa no tiene presupuesto, obviamente la empresa es una empresa fallida. Entonces, el ADN de una organización, estimados estudiantes, la sangre que corre por una organización, así como la sangre corre por el cuerpo humano, el ADN de una empresa es el flujo de efectivo, es el flujo de efectivo de caja, el flujo de caja descontado, es los activos circulantes o el activo líquido que tiene la organización, el flujo de efectivo, lo que llaman los americanos el cash flow. De manera que es sumamente importante, reitero, que la gerencia general pueda determinar cuáles son los objetivos de venta. ¿Por qué? Porque el departamento de venta, la gerencia de venta, conjuntamente con la fuerza de venta, tiene que presentar a la gerencia general o al máximo staff de la organización, a la jerarquía de la empresa, a la máxima jerarquía, tiene que presentar la proyección de venta con los objetivos que se están persiguiendo en ese mes. Por ende, muchas empresas van a disponer de su autoridad y de su don de mando para poder gestionar este proceso acorde su sistema o su manual de procedimiento. Muchas lo hacen mensualmente, otras lo hacen cada 3 meses, otras cada 6 meses, otras anuales. Lo más ideal es que se haga de forma mensual o, en su defecto, de forma trimestral. De manera que hay una variedad de funciones para la gerencia financiera, para el director o el gerente financiero, como señalé, la gestión de activos y de pasivos, el análisis de la evaluación financiera. Dentro del análisis de la evaluación financiera está realizar, como bien señalé en un momentito, hace unos minutos, el enfoque del análisis financiero en términos de ratio, en términos de rentabilidad, de indicadores financieros y económicos, en términos de razones, evaluar cuáles son las razones, ¿para qué? Para determinar la viabilidad económica de la empresa en el largo plazo. Una cosa muy importante que deben ustedes distinguir en finanzas es qué corresponde al corto plazo y qué corresponde al largo plazo. Todas las actividades financieras están enmarcadas dentro del corto plazo. Todas las actividades económicas están enmarcadas en el largo plazo. De manera que dentro de las responsabilidades del director financiero, del gerente financiero, está la que ya hemos señalado. En adición a esto, vamos a asegurar que la organización cumpla con todas las regulaciones y todo el cumplimiento de ley, como lo es el detalle de la regulación o de las normativas. La reducción de costos, lo vimos, es sumamente importante, eficiente, así como el soporte estratégico. Dentro del soporte estratégico está
el uso óptimo de los recursos financieros de la organización. Como bien es sabido, el director financiero participa de las estrategias de la organización debido a que las informaciones vienen descendentemente de la alta jerarquía de la organización, del gobierno corporativo de la organización, hacia los gerentes de línea. Y el director financiero en ciertas organizaciones es un gerente de línea. De manera que si ustedes se ubican en un organigrama, está la máxima jerarquía, que es el consejo de administración. Luego el CEO, muchas organizaciones, va a depender del tamaño, tienen un CEO o un presidente ejecutivo, un vicepresidente de operaciones, una gerencia general, etcétera, etcétera. Tienen un director de finanzas que regularmente está a la izquierda o a la derecha del organigrama, o sea que hace las funciones no solamente de director de finanzas, sino también de asesor financiero de la organización. Es igual que los economistas, o sea, hacen las funciones de asesor económico de la empresa. El asesor económico de la empresa, el asesor financiero y el asesor legal son los tres asesores más importantes y los tres ejecutivos más importantes dentro de una organización. La planificación de los impuestos es responsabilidad del gerente financiero. La planificación de los impuestos, debido a que necesita gestionar la planificación fiscal. Como bien es sabido, la presión fiscal corresponde a los estados o a los diferentes países. Cada país va a tener su presión fiscal. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una presión fiscal corporativa que en la administración del anterior incumbente del Partido Republicano la dejó en un 21% para las corporaciones. O sea, hoy en día la tenemos en 30 y tanto para las corporaciones. De manera que la presión fiscal es una responsabilidad del director financiero. Darle seguimiento a esto, ¿no? Excúsenme. Darle seguimiento a todos los procesos fiscales. De manera que el director financiero es responsable de determinar cuáles son las exenciones tributarias o las exenciones fiscales que tiene la organización, y que obviamente esas exenciones van a generar una serie de efectos cruciales para la estabilidad financiera de la organización. Pero tenemos también una serie de procesos dentro de la organización que tienen que ver con los principios financieros. Es una ley que dentro de las organizaciones se creen una variedad de principios financieros. Esto es, yo lo comparo a una religión. O sea, hay varias religiones y usted profesa por una religión distinta a otra persona. Y usted en esa religión va a generar cierta responsabilidad en beneficios de los fieles, como lo es la palabra de Dios, que obviamente Dios es nuestro creador y todo lo que se hace en una religión es tomando en consideración los principios religiosos y la fe. De manera que así pasa en las organizaciones. Hay principios financieros, hay valores financieros, hay una cultura financiera, hay una responsabilidad financiera. Y uno de los principios financieros es el valor del dinero con relación al tiempo. El valor del dinero con relación al tiempo, hay una máxima en finanzas que dice, más vale $1 hoy que no $100 mañana, o más vale $1.000.000 hoy que no $2 millones en un año. De manera que esa es una máxima o un principio financiero que lo que se refiere a esto es que trata de que usted con un dinero hoy hace más que con un dinero mañana. De manera que si usted con $100 hoy puede hacer más que con $1.000 dentro de 30 días. ¿Por qué? Porque si usted, vamos a suponer, es una simulación. Si usted tiene $1 millón hoy, right now, usted lo puede invertir, lo puede reinvertir, lo puede llevar a interés compuesto.
puede inclusive diversificar la inversión, puede invertir en Dow Jones, en los mercados de bolsa, en bonos de renta fija, en bonos del gobierno federal o en bonos de la Reserva Federal. Puede invertir en bonos soberanos, que son aquellos bonos donde la FED hace préstamo a los diferentes estados o gobiernos de los diferentes países en menos desarrollados, ¿no? Usted puede generar una diversificación en las inversiones con ese $1.000.000 hoy. De manera que muchos entenderán que es mejor tomar en 30 días $2 millones y no $1.000.000 hoy. Pero déjeme decirle que financieramente hablando, en 30 días pueden pasar muchos efectos adversos a esa decisión. Por ejemplo, se puede incrementar la tasa inflacionaria, se puede incrementar la tasa de interés, pueden crearse convulsiones políticas, pueden crearse efectos sociales, pueden crearse efectos naturales, como por ejemplo un terremoto, un ciclón, etcétera, etcétera. En otras palabras, puede existir lo que se llama, puede haber lo que se llama una volatilidad o una vulnerabilidad. Son un sinnúmero de riesgos que se pueden presentar y que van a afectar directamente su inversión. Y un gerente financiero debe tener una visión de futuro, debe ser un individuo sagaz, competente, un individuo proactivo, pragmático, diestro, inteligente para manejar valores. De manera que con $1.000.000 hoy yo puedo generar una infinidad de riqueza superior a $2 millones dentro de un mes. Ese es el principio básico de las finanzas. Otro detalle muy importante es que los riesgos yo tengo que administrarlos, de manera que necesito controlar los riesgos, necesito mitigarlos, administrarlo con eficiencia, minimizarlo. Los riesgos estarán en cualquier decisión financiera que se vaya a tomar. De manera que el riesgo hay que asegurarlo. ¿Y cómo usted asegura un riesgo? Bueno, si usted tiene utilidades retenidas en su organización o tiene reserva que ha venido acumulando en el largo plazo para generar un proyecto de inversión, usted necesita invertir esos recursos en un contrato de opciones, por ejemplo, o en un contrato de derivados, o en un contrato de swap, o en un contrato strike, un ejemplo. De manera que esos recursos le generen o le aseguren en el corto o largo plazo una tasa de interés que sea redituable a los fines de crear valor a la organización, a los fines de crear valor a los recursos y a los fines de que esos recursos se maximicen. Por ende, un detalle muy importante para evitar los riesgos es la diversificación. En finanzas la diversificación es sumamente importante, es una condición sine qua non. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene 100 huevos en una cesta o en una canasta y esa canasta con esos 100 huevos se le cae, usted perdió los 100 huevos. Pero si usted coge esos 100 huevos y lo divide en 10 grupos de 10 huevos cada uno, 10 por 10, 100, usted tiene 10 huevos en 10 canastas. Si usted está cargando las canastas, puede tener mucha mala suerte y se le pueden caer 1, 2, 3, 4 canastas. No se le van a caer las 10 al mismo tiempo. ¿Qué hacen los directores de finanzas? Con esos recursos que generaron mediante esa diversificación, absorben las pérdidas de las empresas que perdieron, valga la redundancia. Al absorber esas pérdidas de las empresas que perdieron, valga la redundancia, reitero, usted va a salvaguardar los activos y los activos subyacentes de las organizaciones que ganaron. Por ende,
El riesgo, entonces, estimados estudiantes, está asociado con el rendimiento. ¿Sí? A mayor rendimiento, mayor riesgo. A menor rendimiento, menor riesgo. En ese contexto, la diversificación no es más que una estrategia. Y el director financiero tiene que perseguir los objetivos estratégicos de la organización en términos financieros. En la empresa, obviamente, que hay una variedad de objetivos estratégicos que hay que perseguir. Pero necesitamos hacer una serie de webinar para poder explicar, o sea, esos otros objetivos financieros de la gestión, esos otros objetivos estratégicos, reitero, de la gestión, donde hay que tirar métricas, KPA, balance scorecard, una serie de procesos. Pero en lo que nos concierne, que es en la diversificación financiera para evitar los riesgos y lograr estratégicamente los objetivos financieros que la organización se ha propuesto, debemos asociarnos a qué? A la eficiencia del mercado. Si el mercado no es eficiente, y hay una máxima que dice relativa a los mercados de valores o al Dow Jones, hay una máxima que dice los mercados son eficientes en la medida que los directores financieros o los inversionistas tengan la data. ¿Qué significa esto? En la medida que el director financiero de una organización disponga de la data, en esa medida va a salvaguardar sus inversiones. En la medida que un inversionista o un director financiero de una organización tenga el control de la data, puede diversificar con más eficiencia y puede gestionar rentabilidad con más eficiencia. Por ende, la eficiencia del mercado a los términos de la gestión financiera es directamente proporcional a las inversiones. En ese contexto, se necesita una eficiencia de manera tal que los precios de los activos reflejen toda la información disponible del mercado. Por ende, la estrategia de inversión debe desarrollarse superando la consistencia del mercado. De manera que podemos señalar en ese contexto variedad de procesos de los principios financieros, como por ejemplo el apalancamiento financiero. Y fue que yo le hablé hace un momento sobre el apalancamiento financiero, que las organizaciones deben estar apalancadas, o sea, los activos de la empresa deben ser mayores a los pasivos. Si ustedes se enfocan en la contabilidad de una organización, dice pasivo menos pasivo, activo, reitero, menos pasivo es igual a patrimonio neto o a capital, que es el capital contable o el capital de trabajo de la organización. Pero oigan cómo dice, activo menos pasivo, o sea, lo que tenemos menos la deuda, es igual al patrimonio neto de la organización. Por ende, el apalancamiento financiero se trata de el activo y el activo subyacente sea mayor que el pasivo o que las deudas contraídas con terceros, por ejemplo, con proveedores, con la banca, etcétera, etcétera. De manera que este apalancamiento puede aumentar los rendimientos para los accionistas, para los inversionistas y para la organización en sentido general en la medida que se pueda aumentar las decisiones de financiamiento, equilibrando esas decisiones al costo y al riesgo que produce el mismo apalancamiento. Porque hay una situación sumamente importante en este tema, que es el apalancamiento de la organización se va a dirimir en el sentido de que la organización esté o no en punto de equilibrio. Cuando una organización está en punto de equilibrio, eso significa que la organización está en su óptimo desempeño de producción.
¿Por qué? Profesor, está en su óptimo desempeño de producción, porque no está ni ganando ni está perdiendo y la empresa se mantiene en su punto óptimo de producción. Ahora, si la empresa baja de ese punto óptimo de producción, financieramente la organización va a bajar. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar que la empresa no va a poder cubrir sus gastos variables, que la empresa apenas va a poder cubrir su gasto fijo porque los gastos fijos son lineales. Los gastos fijos no aumentan. El gasto que es incremental es el gasto variable, es el gasto exponencial, es el gasto que los administradores financieros deben caerle encima para minimizarlo lo más posible. En ese contexto, si yo tengo mi punto de equilibrio por encima del gráfico, arriba y a la derecha, eso significa que mi empresa está generando rentabilidad. De manera que a mi empresa generar rentabilidad debemos hacer lo que se llama un análisis marginal. ¿Y qué significa esto? Significa que un director financiero debe tener conocimiento de análisis económico. El análisis económico en una organización es un análisis enfocado a la solvencia de la organización. Y como es un análisis enfocado en la solvencia de la organización, es un análisis en el largo plazo. Por ende, ese costo marginal debe ser menor al producto marginal y al ingreso marginal. Al ser menor al ingreso marginal y al producto marginal, obviamente cuando el ingreso marginal entra a la organización va a superar ese costo marginal. Y eso es parte del análisis marginal. Es igual que el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es usado en todas las organizaciones, tanto por la máxima jerarquía de la empresa como por el director financiero. Y usted dirá, bueno, pero el costo de oportunidad es un costo económico. Bueno, es un costo económico. Por ende, es un costo que no se registra contablemente, pero que sí en el largo plazo de la organización va a generar una sostenibilidad financiera. ¿Por qué? Porque para usted tomar decisión en una organización, es que toma decisión el gerente financiero o el director financiero, toma decisión el director general de la organización y el máximo staff de la empresa. Ahí vamos a incluir el contralor, el tesorero de la organización, el auditor interno, el director de contabilidad, el director financiero y la gerencia general. Son los ejecutivos llamados a crear el ciclo efectivo de la organización, a crear el proceso de la sostenibilidad financiera en la empresa y a crear valor para los accionistas, obviamente minimizando el riesgo de la organización. El costo de oportunidad es sumamente importante para que los gerentes financieros puedan tomar decisiones en las organizaciones. Y conversando sobre el tema de las decisiones financieras, yo quiero exponer en ese contexto que las decisiones financieras, con su permiso, estimados, que las decisiones financieras son cruciales a los términos de la administración efectiva de los bienes o de los activos de cualquier organización. Estas decisiones se pueden clasificar en tres grandes categorías. Decisiones de inversión, que la hemos mencionado anteriormente, decisiones de financiamiento y decisiones de dividendos. Por ende, considerando las decisiones financieras en una organización, es responsabilidad de un director financiero tomar decisiones financieras. No puede delegar las decisiones financieras a su asistente, no puede delegar al su gerente financiero, no puede delegar al director de contabilidad, ni a otro ejecutivo del staff de la organización, ni puede subir ascendentemente esa información a la gerencia general sin antes él tomar esas decisiones financieras. Y esas decisiones financieras
tienen que ser efectivas para cualquier tipo de organización. Esto significa que estas decisiones se pueden clasificar en decisiones de inversión, decisiones de inyección de capital o de operación de un proyecto de inversión, ya sea la construcción de una nave industrial, ya sea la ampliación donde está el stock o donde está el inventario, ya sea la compra de una flotilla de camiones para distribuir la mercadería o para distribuir el producto terminado, la apertura de un nuevo mercado, desarrollando una estrategia de expansión o una estrategia de diversificación o distintiva. Puede también, dentro de todos estos conceptos, el lanzamiento de un nuevo producto. Un ejemplo, esta es una decisión financiera. Y así, efectivamente, reitero, las decisiones del impuesto fiscal, del impuesto sobre la renta, de la presión fiscal, del proceso tributario de un gobierno corporativo, las decisiones sobre la distribución de dividendos, etcétera, etcétera. De manera que todas estas decisiones son sumamente importantes en una organización a los fines de las inversiones, a los fines de la evaluación de proyectos de inversión. Y es que un director financiero, al evaluar los proyectos de inversión, debe asesorarse que se estén aplicando los indicadores correctos, como lo es el valor actual neto, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, o sea, también lo que se refiere, lo relativo a todo el proceso de la gestión de los activos fijos, como por ejemplo la compra, la modernización, la venta de activos físicos, etcétera, etcétera. Hay un proceso dentro de estos análisis que tienen que ver con el capital de trabajo, con las decisiones de financiamientos, etcétera, etcétera, con la estructura de capital, cómo está el capital constituido en la organización, cuál es, si las acciones de la empresa se han redimido, o sea, si los accionistas han pagado esas acciones, si todavía las acciones deben redimirse, de manera que toda esta estructura de capital o capital de trabajo, capital contable, capital social, capital suscrito y pagado, capital autorizado, etcétera, tiene el director financiero que analizar todo este proceso, la misma fuente de financiamiento, el costo de capital, el costo promedio ponderado de capital, lo que llaman el WACC, ¿no? De manera que todo este proceso y todas estas factores y modelos, el director financiero tiene que usarlo para gestionar la eficiencia de la organización. Y obviamente que hay objetivos de la administración financiera. Dentro de esos objetivos es el principal, el más importante, reitero, y lo he dicho varias veces, maximizar o potencializar el valor de la empresa. Pero un detalle muy importante, que espero que no se haya escapado, y es cómo creo yo valor a la organización. Y hoy en día, con esta competitividad en varios niveles de las organizaciones, porque se han creado en la actualidad dos tipos de organizaciones. Las organizaciones que tienen que ver con los modelos disruptivos y las organizaciones tradicionales. En aras de las organizaciones tradicionales no quedarse detrás en la competitividad, han creado un departamento también de modelos de negocio disruptivo, donde se le otorga valor al cliente, donde se le da seguimiento a los intraemprendimientos, se le da seguimiento a las ideas, a la creatividad y a la innovación. Aquella famosa ecuación, I más D es igual a I, inversión más desarrollo es igual a innovación. De manera que si una organización hoy en día no tiene innovación, no puede ser rentable a la productividad de la empresa. Por ende, la innovación, la productividad, la política de dividendos, la sostenibilidad, la sustentabilidad, la eficiencia operativa, la gestión de los riesgos, todos estos procesos son objetivos de la organización y tiene el director financiero
que hacer los suyos y llevarlos a cabo, ¿no? De manera que podemos ver la meta de la administración financiera. Dentro de la meta de la administración financiera, reitero, está maximizar o potencializar las riquezas de los accionistas. Esa es la principal función de un director financiero. Es la principal responsabilidad de un director financiero. Crear las condiciones óptimas de rentabilidad para que esto se traduzca en valor para la organización. Y reitero, ¿cómo creo yo valor como director financiero a la organización? El verdadero valor que debe crearse en una empresa empieza por el incremento de las acciones. Le voy a poner como ejemplo la empresa Apple. En el año 2007 sale al mercado estadounidense con su primer Apple. De manera, ¿qué pasó con los grandes gurús y con los grandes analistas y los grandes economistas y financistas? ¿Qué pasó? Que le daban a Apple un análisis de riesgo demasiado alto. Inclusive cuestionaban esa decisión financiera en un momento donde los Estados Unidos de Norteamérica estaban embuidos en una crisis inmobiliaria que impactó el crédito, impactó los mercados financieros, impactó la empresa automotriz, impactó a toda la empresa inmobiliaria, causando la burbuja inmobiliaria y llevándose de paso las grandes empresas inmobiliarias y las grandes empresas de seguro. Dentro de ello, Freddie Mac y Fannie Mae y Freddie Mac, que eran las empresas a nivel privado más grandes del mundo en términos de transacciones inmobiliarias. Pero no obstante eso, esta crisis financiera impactó los mercados globales, impactó el PIB global, afectando todas las economías a nivel global, en toda la aldea global. Y Apple sale en el 2007 con su primer iPhone, cuyas acciones se estaban vendiendo a $100. A finales del año 2009, cuando la crisis, el ciclo económico estaba cediendo, Apple coloca acciones nueva vez y se venden a $3,000 y a $6,000. De manera que para el año 2015 hay una nueva emisión de acciones y se venden a $10,000, a $15,000, por encima de $9,000. Y obviamente el crecimiento de Apple como empresa ha sido vertiginoso, ha sido exponencial, ha sido incremental, debido precisamente a que esas acciones están cogiendo valor. A las acciones de Apple coger valor, ese valor se traduce en la organización per se. Ese valor se traduce en la empresa. Entonces, al traducirse en la empresa, adquiere valor toda una cadena de valor en la organización. Es así que se fortalece el valor financiero de una organización. Hay un valor incremental en los procesos financieros de la misma y por ende en su desenvolvimiento económico en el largo plazo. Y estas organizaciones mitigan con eficiencia los riesgos. Estas organizaciones controlan el entorno económico. Estas organizaciones aplican el cumplimiento de las normativas en la empresa para lograr sus objetivos estratégicos y sus objetivos corporativos. Y a final de cuentas lograr la meta, crear la sostenibilidad económica, la sustentabilidad y la sostenibilidad en el largo plazo, de manera que la empresa sea a los ojos de la sociedad y de la comunidad y de todo el sector donde se desenvuelve, solvente. Eso es lo que buscan las empresas, lograr la solvencia para lograr el crecimiento y el desarrollo y por ende lograr el éxito financiero. De manera que hay mucha literatura sobre las funciones y la responsabilidad de un director financiero, pero para no cansarlos, estamos señalando las más importantes, ¿no? Dentro de ellas, o sea, el director financiero necesita pensar
y aplicar las decisiones tomando en cuenta lo que le señalé hace un momento, el costo de oportunidad. El director financiero necesita decir en qué activos invertir y cómo llevar a cabo una inversión, cómo puedo financiar una inversión. Es que el director financiero debe tomar decisiones acertadas. ¿En qué activos invertir? En activos de capital, como bien he señalado, en activos intangibles, en capital contable, capital de trabajo, en inversiones financieras. Ahora, ¿cómo financiar la inversión? Con financiamiento interno, con financiamiento externo, con financiamiento híbrido. ¿Y qué es financiamiento interno? ¿Qué es financiamiento externo? ¿Qué es financiamiento híbrido? Tiene que ver con las decisiones de financiamiento relativa a la disponibilidad financiera de los accionistas o de los inversionistas o del dueño, plus, o sea, más las decisiones financieras de apalancamiento o de endeudamiento o financiamiento. De manera que también hay lo que se llama la gestión financiera y la contabilidad. Pero es que la gestión financiera y la contabilidad son funciones cruciales en cualquier organización. Hay una gestión financiera y ya he señalado todo el cumplimiento financiero. Y tanto finanzas como contabilidad deben trabajar mancomunado. De manera que hay una serie de procesos y de detalles que debe el director financiero entenderlo. Dentro de ellos, lo que hemos hecho ya un relativo punto de inflexión en la planificación y el análisis financiero y la planeación financiera. Ya el análisis financiero es un tema de otro webinar o de otra videoconferencia, el cual está pautado más adelante. Dentro de esos análisis financieros, tomaremos decisiones financieras y cuáles son los objetivos financieros y estratégicos que persigue el director financiero en relación a los análisis financieros. Y por ende, la administración financiera en función de valor que acabamos de ver con el ejemplo que he puesto sobre la organización Apple. Y así hay una serie de organizaciones y una serie de objetivos financieros que se logran en la marcha aplicando la eficiencia financiera, la optimización de los recursos financieros y todo el valor que crea esta gestión financiera en términos del incremento de la rentabilidad para la organización. Así que, estimados estudiantes, esta es la entrega de su videoconferencia Funciones de un director financiero. Estoy abierto a cualquier cuestionante o cualquier pregunta o aclarar cualquier concepto que ustedes consideren que se debe entender de una mejor forma. Por ende, estoy abierto a cualquier cuestionamiento, reitero, y pueden enviar sus preguntas por el email institucional, por cualquier medio que ustedes consideren, por la plataforma de la universidad, en fin, por cualquier medio que ustedes, reitero, consideren que podamos tener contacto. Así que esta ha sido su entrega relativa al día de la fecha de su curso Gestión Financiera, Principios o Fundamentos de la Gestión Financiera, de la gerencia financiera, ¿no? O de la administración financiera. Tengan una feliz noche. Muchas gracias.